Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo contentísima porque lo tengo de vuelta acá, Juan Sebastián Iturralde, y cuánto extrañaba esas platicaditas previas al programa. Juanse, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, María Fernanda. Yo creo que yo estoy más contento que tú de estar No aquí de nuevo, sabes. de vuelta. Es difícil medir la Sí. felicidad, ¿no? Pero realmente feliz. Cuando uno no viene por algún tiempo, tal vez hay más temas por hablar. Puede ser. Sí. Bueno, Eh, acá tú no vienes un día a trabajar y sí, tienes 3000 temas que revisar al día siguiente. Ecuador es así, Sí, Ecuador es es así, así. es así Pero Ecuador. ¿cómo has estado? ¿En qué has estado pensando? ¿Cómo está la política para ti hoy en día? Oye, en la política la veo un tanto extraña y algo repetitivo y extendido que no debería ser. No te dije nada, ¿cierto? Bueno, que esto un poco... Entremos en detalles. entremos en detalles. Yo... ahora justamente con nos ayuda con la comunicación digital y me preguntaba Mafer qué hay para hoy, y para hoy para mí hay ya sorpresa porque no se puede ser reincidente en un tema tantas veces. ¿Viste esta entrevista? Yo vi parcialmente la entrevista del expresidente Rafael Correa a Maduro. Entonces, y te ríes. Hay una insistencia que no le encuentro justificativo, ni electoral ni el momento. Alguien me dirá que es parte de la coherencia seguir defendiendo al hombre, porque ni siquiera entiendo que defiendan al sistema y los resultados de este sistema, sino al personaje y al presidente. Y yo trataba de pensar un poquito más allá de lo que significa esta entrevista y sobre todo por las preguntas que se le hace. La pregunta, una de ellas es si es que existe o no el cartel de los soles. Yo digo, oye, ¿por qué la pregunta no es cómo estás combatiendo el narcotráfico? No sé. Es un tema bastante delicado, porque como bien dices, a breves rasgos es inentendible esa insistencia de el expresidente Rafael Correa, Ujú. ¿no? Pero creo que la explicación sería que hay un vínculo, bueno, sabemos que hay un vínculo profesional, comercial, un Sí, intercambio. Entonces sí. creo que es eso, o sea, es como es el jefe, es el cliente, tal vez el jefe son palabras más fuertes, ¿no? Pero es el cliente y quiere defender a su cliente, porque tú sabes que cuando se meten con tu bolsillo es algo personal, algo difícil de manejar. Y creería y esperaría que sea la única razón. Es que para mí, si esa es la única razón, es más terrible todavía. ¿Por qué? Porque si tú me dices que hay realmente una respuesta que estás, si esto es una respuesta y estás convencido de que no existe nada, de que esto se trata de una persecución, puedo entenderlo, no necesariamente respetarte. Pero si tú me dices que la justificación es porque hay un vínculo laboral, esto es más o menos lo que él ha criticado toda la vida de ciertos medios y de ciertos periodistas, que atienden a los intereses particulares del medio y entonces se convirtieron en cajas que repetían mentiras para justificar esta relación laboral. El periodista presionado porque el medio se lo exigía. Se está replicando eso. Pero es que lo que acabas de decir, concuerdo completamente, pero es justamente una de las verdades que dijo Rafael Correa sobre la doble moral. La tienen todos los políticos, no solo él criticando a otros, él la tiene también. O sea, yo te digo, se ve bastante esto de doble moral. Cuando soy yo y yo lo hago está bien, pero cuando el otro lo hace está mal, haciendo lo mismo. Sí. Entonces la doble moral también la está practicando él, te diría yo. Pero ya, ok, y esto dentro del análisis del ser, pero ¿qué pasa cuando eso lo trasladas a una organización política electoral? ¿Cuál es el peso de esas declaraciones? A poco, para mí poco, de unas elecciones seccionales. El peso es grandísimo, o Y sea, es más, pesado, es y más, pesado, y más cuando tienes toneladas. a tres de los autoridades seccionales que sí pueden ir a una reelección y que para las seccionales seguiremos arrastrando el mismo problema de seguridad. ¿Te refieres a la prefecta del Guayas, a Sí, Aquiles y a Pavel. y a Los Pavel tres Muñoz? tienen legalmente la Sí, posibilidad de hacerlo. sí. Entonces, si tú ellos tienen la puerta abierta. El prefecto de Azuay también. Sí, pero no es de la línea RC. Él no es de la línea No. RC. Pero él no firmó también la carta. No, pues tienes a No decía Pavón. J, él no es J. No, Lloret. no, tienes a Pavón, tienes a Guiñaga, tienes a Pavel, Orlando,
Orlando Leandro, algo así, el de Manaví, y alguien más que se me escapa, Lloret. Pero ¿Ese es no, J. Lloret, él es prefecto de Lozoya? no, pues yo estoy hablando del alcalde. El alcalde. Yo no sé si Lloret tiene posibilidad de reelección. Sí, ya, sí puede. No lo sé. Sí puede, sí puede. Ok, mira, entonces Sí. ahí están. Hay 4, sí. Y digo que el problema para el país sigue siendo exactamente el mismo. Aquí a 2 años van a tener los mismos. Perdón que lo diga, pero percibo eso, que vamos a seguir arrastrando el problema de inseguridad. Vamos Oye, a seguir hablando del mismo tema. pero También. creo que hay que darle el mérito a la situación, así lo amerita. Veamos si solamente esto es si no se convierte en un hecho aislado. Deja que por acá lo tengo. Lo voy a leer al ministro Reinberg, que el día de hoy, y ya está en varias portadas, un operativo que se llama Frontera Norte 2. Solo escuchen esto: 103 bienes incautados de comandos de la frontera en 9 provincias, en 68 allanamientos. Es el golpe a las estructuras económicas criminales más grandes del Ecuador, que movía alrededor de 313 millones de dólares. Esa madrugada, el gobierno nacional dio un golpe inédito a las economías criminales en una operación ejecutada por 600 servidores policiales y 94 servidores de la Fiscalía General del Estado. 26 personas naturales y jurídicas están intervenidas en Sucumbíos, Pichincho, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manaví y Santo Domingo. La organización delictiva se dedicaba al lavado de activos, principalmente en Sucumbíos, y era liderada por Carlos Roberto Álvarez Guerra, según los datos que ofrece el ministro Reinberg. Y aquí 2 cosas: la primera, bien por el trabajo, que en principio es lo que más le duele y es donde con más eficiencia y contundencia pueden trabajar las autoridades, si es que lo hacen en conjunto, entiéndase policía, fiscalía y todo el sistema judicial. Porque por una parte está bien, yo te incauto la droga, pero lo que más duele es perder espacios de poder y restándoles liquidez, restándoles dinero. Sí, así que bien. Al final el dinero es lo que manda, justamente hablábamos también del primer tema, ¿no? Así que si golpeamos ahí es algo positivo, hay que seguir con esos golpes porque es una problemática bastante fuerte, ¿no? Y no es de solucionarla ni un día, ni un mes, ni un año, sino de varios años, y hay que seguir apoyando todo el esfuerzo que conlleve a esas acciones. Y no es que quiera poner el dedo en la llaga, más bien lo dejo como interrogante. ¿Hasta dónde más se hubiera podido llegar en este golpe inédito si los artículos de las leyes que hoy están en estudio por la Corte Constitucional fueran legales? Me gusta tu pregunta. Pero lo pregunto en buena onda. ¿Cuánto más se hubiera podido llegar para tener una idea real de cuándo se le atan las manos al gobierno y cuándo no? Sí, porque puede ser que nada más. Exactamente, Sí. Exactamente. Porque Sí. el logro que tiene nada más. hoy el Ministerio del Interior en conjunto con Fiscalía y con todos es gigantesco. Y yo hago una pregunta seria: ¿qué tanto más se hubiera podido hacer si estos artículos no estuvieran congelados por la Corte Constitucional? Sí, me encantó la pregunta. Es difícil saber... No sé. poder predecir eso, ¿no, verdad? Veamos qué pasa con eso. Al final igual están golpeando, unos golpes más grandes, otros más pequeños, pero siguen avanzando, como tú bien dices. Sí. Oye, yo ayer casi nunca escribo en X porque no estoy preparada. Deberías escribir más. No estoy preparada para lidiar con Creo que si escribes te estás obligado a leer lo que te Puedes dice la bloquear las gente. respuestas. Pero es la parte Entonces interesante. que es un punto de desahogo nada más. Es la parte interesante. Y alguien me decía, que leyó, me dice, porque yo escribí eso. Yo decía que ayer cuando el problema no depende absolutamente de ti, resolverlo, utilizar las palabras nunca más, nunca jamás, la última vez, resulta complicado y además desgasta la palabra. Sí, se Y lo puede escucho convertir en mucha mentira. Sí, porque tú dices, y es que con esto nunca más un criminal, no depende de usted, no lo diga. Sí. No lo diga La última porque vez que viene un terremoto, no. No. Me encanta porque no depende de ti. Bueno, no lo voy a hacer esperar más. Es amigo de la casa, un hombre al que le hago muchas consultas porque conoce el tema y porque me la ponen sencillo. Sorry por el resto de el de economistas, que digo que siempre complican todo. Juan Carlos Jacome, analista económico, con él vamos a conversar el presupuesto general del Estado y sobre esta bajada sostenida que ha tenido el riesgo país. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, gracias por el honor de estar en este programa y con
una dupla que hace furor en las emisoras, en las redes. Hazme el favor. Gracias, Juan Carlos, gracias. ¿Cómo has estado? No nos está escuchando. Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿todo bien? Siempre bien. Ok, yo no me gusta estar cuando me ponen en el medio. Siento que estoy en un partido de tenis o algo así. Entonces voy a mirar solamente al frente. ¿Podemos hacer eso? Para poder verlo. Cada uno puede ver donde quiera. No, aquí sí está bien. Aquí está bien. A ver, hablemos un poco del presupuesto. Digo los negativos y a ver si usted le encuentra los positivos. Primero, que es un déficit no real, que el déficit pudiera ser mayor, porque lo asignado como presupuesto, por ejemplo, a salud y educación, no está debidamente justificado. Eso nos hace ir a los ingresos, tanto con el incremento de producción petrolera, que de acuerdo a lo que va produciendo el país y a los déficits que tiene, sería casi imposible lograrlos, y la tributación que debería incrementar está ligada a la generación tanto de empleo como de comercio, que también termina un poco reduciéndose en medida que la inseguridad avanza. Esta, muy cortito, son las mayores críticas que se han presentado al presupuesto general del Estado. Sí, son generalmente las que son recursivas. Todos los años hay los mismos comentarios, de hecho es así, porque por el concepto de un presupuesto uno elabora, digamos que, argumentos a futuro que eventualmente podrían o no cumplirse. Digamos que en este caso particular el presupuesto fue elaborado a mitad del año por el tema electoral, sí. Y eso nos permite quizás colegir con mayor claridad qué tan viables son esos supuestos, dado que nos queda poco por recorrer. Y sí, yo creo que este año el déficit será un poquito más abultado de lo que fue años anteriores, o sea, el año pasado sobre todo, porque digamos que el apagón tuvo un costo, y ese costo presupuestario tiene que ser absorbido de alguna forma en este 2025. También digamos que la campaña tuvo, digamos que cierta componente de laxidad en subsidios, y eso incrementó un poco el gasto, que impacta obviamente en el año. Por obvias razones nos enfrentamos con una suerte de oleada de proyectos económicos urgentes, donde muchos de ellos venían infiltradas reformas tributarias sutiles, pero que luego salían y eran conversadas en el debate, que contribuyen realmente a equilibrar ese desbalance. Particularmente creo que al final el presupuesto se va a financiar, como es costumbre, con deuda externa, especialmente multilateral, y posiblemente con este rollover de los proveedores, ¿no? De que seguimos y te pateo un poco hacia adelante la cuenta por pagar. Sí, rollover es una palabra bonita, pero es lo que hacen es irlo pateando. Por eso, lo dije en la versión formal y la versión coloquial. Sí. Es que está muy sweet. Claro. Pero ojo, para arrancar, es una economía sweet. Pero ojo. Dijo la laxidad de los subsidios. Está bien. Ok, dele. Está bien, pues, o sea, fueron bastante, digamos que dadivosos en época de campaña, y eso cuesta, ¿Qué le obviamente, recién me lo tomé. Okay. Entonces, eso tiene un impacto presupuestario, que yo creo que, digamos, que es parte de la ecuación, y muy seguramente, digamos que los elementos han sido dados. Yo creo que no hay nada de incierto en un entorno que muchas veces crean de incertidumbre. ¿A qué voy? La ministra de Economía y Finanzas habló, creo que hace un par de meses atrás, y ella no aseguraba una reforma tributaria en ese instante, pero posiblemente a finales desde este año. Entonces, no sería, digamos, que algo que no lo dijeron, ya digamos que regaron eso en el camino, y si por A o B razón no hay financiamiento para cerrar la brecha presupuestaria, posiblemente busquen un impuesto al cierre del año. Ojo, que ahí nos va a llevar a un tema, otra vez más impuestos. Y justo ayer tuvieron una entrevista y yo les decía, sí, en el Ecuador se habla mucho de impuestos porque ya hay moneda propia, porque si hubiera moneda propia hablaríamos de devaluaciones. Sí, claro, Juan Carlos, pero ¿y cómo funciona realmente? Si tú en una empresa haces un presupuesto que está en déficit, o sea, voy a gastar, digamos en palabras sencillas, voy a gastar más de lo que voy a producir, ¿no? ¿Verdad?
ningún directorio te lo aceptaría, ¿no, verdad? O por hecho, o sea, tendríamos que estar amarrados sí o sí de alguna entidad financiera. ¿Qué tan seguro es presentar un presupuesto a nivel también político, económico y para la gente en déficit? O sea, porque sabemos entonces que si no sale un préstamo del FMI, que quisiera decir, o algún desembolso, quisiera decir que nos van a meter la mano en nuestro bolsillo, ¿no, verdad? Uno o al de los proveedores del Estado. Nuevamente, sí. O sea, siempre habrá un punto por equilibrar. Ahora, pero yo sí quiero un poco ilustrar el tema. Sí, los déficits por definición no son deseables, pero a nivel gubernamental, si uno extrapola las economías principales del mundo, tomo de ejemplo la Unión Europea cuando configuró estas comisiones, primero fue la del carbón y el cobre, y así fue estableciendo algunos pactos. Cuando deciden conformar la Unión Económica, establecen un pacto de estabilidad. Y en ese pacto de estabilidad, te hablo ya algunas décadas atrás, hablaban de que era permisible tener déficits fiscales hasta cierto umbral. Más o menos estaban por el 3% del PIB. ¿Okay? Entonces, cuando tú pasas ese umbral, obviamente ya es un lastre porque tienes que financiar mucho más de lo que al menos podrías maniobrar con el flujo de tu economía. Ya, ¿no? pero, ¿Y qué porcentaje sería el déficit ahorita de este presupuesto? Creo que estaría alrededor del 5%. Un poquito más de lo que dice la Unión Correcto. Europea. Pero solo para hacer estas comparaciones que quizás puedan sonar groseras, pues, la Comunidad Europea, aunque también hay algunos como Grecia que se han ido del camino, tú dices, esto tiene que ver con el porcentaje 2% de déficit, 3% del déficit. Pero ¿qué pasa con los ingresos? Porque los ingresos tienen que estar bien referenciados, o sea, saber que realmente lo vas a tener, porque al final este 5 que hoy es, pues que mañana sea 10, si los ingresos realmente no los vamos a tener. O bajan los ingresos por algún motivo. Voy a ser conceptual. Voy a ser conceptual. Las economías deberían financiarse, no las economías, los gobiernos, porque es lo real, los gobiernos deberían financiarse principalmente por impuestos. Ok. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cuál es la lógica de la construcción de un presupuesto? Porque el presupuesto, más allá de un estado financiero, es realmente el cómo confecciona el Estado, administrado por un gobierno, esa provisión de protección social y de bienes públicos. O sea, ese es el presupuesto. De hecho, el presupuesto es el instrumento de política más importante de un gobierno. Este lo es. Siempre lo será. Porque dice cómo va a ejercer, ¿sí?, ese poder que adquirió electoralmente, lo va a traducir a su ciudadanía. Es de alguna u otra manera un plan de gobierno. Ya, correcto, lo ejecutas de esa forma. De acuerdo a este presupuesto, ¿cuál es la política pública o el plan de gobierno que tiene Daniel Noboa? De acuerdo al presupuesto presentado. Ya, y ahí poco hay un plan de gobierno, o sea, hay una ejecución, pero debo ser muy realista. Ajá. Después de la Revolución Ciudadana, la mesa de entalle de todos los gobiernos quedó seteada. Con el plan de desarrollo. Porque están obligados todos los gobiernos a principalmente financiar salud, educación, seguridad, por encima de cualquier otra cosa. Y si sobra un billete, lo metes en inversión. Es lo que quedó ya, digamos que, seteado desde ese entonces. Por eso el espacio de maniobra que tiene un gobierno más bien vendría en regulación, legislación que genere quizás una mejor confección de derechos y que ese recurso, por ejemplo, que antes iba a social, sea asignado a ciertos grupos y no a otros. Pero ahí me llevas a otro problema, Juan Carlos, y ahí comienza uno con el tuteo. El problema, Juan Carlos, no solamente es la asignación, que uno dice, ok, incluso estás limitado por la Constitución, que tienen que ir incrementando esas asignaciones en materia de salud y educación. Tienes el problema que lo asignas, pero no lo ejecutas. Ya, ahí es que hay una paradoja. Del tiempo. No, del billete, del flujo. Porque yo puedo presupuestar que voy a gastar N miles de millones en salud, pero sí, tengo una ejecución baja, porque yo presupuesté que para el mes de agosto de este año iba a ejecutar, yo qué sé, pues el 90% del presupuesto, pero como no hubo caja, no lo puedo ejecutar. Entonces al final es una suerte de ficción a veces ese porcentaje de ejecución, porque todo dependerá si tengo o no la caja para ejecutarlo. Pero entonces igual es un presupuesto de ficción. Es que todo presupuesto
Es ficción. O sea, pero lo proyectas sobre alguna idea de mediana posibilidad, pero no puede decir que la mediana posibilidad sea la ejecución del 11%. Lo que pasa es que entonces deberíamos, me parece que está hecha la discusión, entonces deberíamos propender como sociedad a que no solo exista un presupuesto del Estado, sino un flujo de caja del Estado asociado al presupuesto que se vaya evaluando periódicamente, que eso no existe. Claro, y lo puedo ajustar. Mira, no hubo, te voy ajustando el presupuesto. Para que nosotros como ciudadanos veamos claramente ese flujo de caja del gobierno. Pero ese porcentaje de ejecución se mide a través de una contrafactura, digamos, o con la entrega del dinero. ¿A eso te refieres? Claro, cuando tú ejecutas porque ya... ¿Pero qué significa cuando has ejecutado? ¿Cuando me dieron el servicio, cuando me facturaron el servicio o cuando pagué el servicio? Cuando factura, cuando el servicio facturado el servicio, correcto. Cuando sale en el estado de resultados. Correcto, pues te digo. Pero aún así, para poder facturar el servicio, internamente requieres que valide fondos. Sí. Entonces, si no hay fondos, no te validan otros. Si todavía no me facturas, que no te va a pagar. Correcto. Que tiene sentido, ¿no? Sí. Ahora, déjame retomar lo que estamos hablando, que es súper interesante. Por ejemplo, no es que estamos, digamos que predestinados para toda la vida a tener que mantener los mismos rubros dentro de cada, digamos que mega sección de gasto. O sea, de salud, educación. Digamos que el día de mañana el presidente no va a decir, ¿sabes qué? Hoy en día, cuando la madre da a luz, el cónyuge tiene una salida paternal durante 8 días, ¿ok? Dependiendo si es necesario o no necesario, ¿ok? ¿Qué tal si el permiso de lactancia el día de mañana puede ser alternado entre el hombre y la mujer? Entonces reduce los días. Entonces, ya quizás los permisos laborales que tenga la mujer que asumir enteramente los puede distribuir parcialmente con el hombre cuando quizás el bebé ya pueda estar por sí mismo, digamos que sin estar lactando de la madre de manera mucho más frecuente. Así es en Alemania. Yo lo sé, pues lo pongo a colación. Pero siempre fue así. No, aquí no, pues. No, allá. En Alemania tiene... así, porque acá sería reducir el tiempo de permiso, pasar de 45 minutos. Pues le dan más. Correcto. Pero a lo que voy es, perdóname. Sí, a lo que voy es un ejemplo de política pública vinculado a lo social y a salud. Que es hacer política gubernamental sin que necesariamente toque un presupuesto. Es eso que ayuda, por ejemplo, a que la probabilidad de discriminación a nivel de empleabilidad de un hombre o la mujer sea equivalente. Y no que por tener un permiso de maternidad que asumir un empleador decía, no quiero con una mujer, cuando hoy pueden jugar en ambos roles en una probabilidad equivalente. ¿Cómo impacta el presupuesto? Perdóname, Juan Carlos. No, lo que voy es que yo dije que estamos anclados a una estructura Entiendo, que fue todo tiene grapada. Que ser gasto-ingreso, sí, no necesariamente. Pero la política pública es lo que realmente hace o crea la identidad de un gobierno. Entonces, regreso un poco porque me quedé bailando con lo que dijiste, porque no lo había pensado así. De nada sirve entonces que cada gobierno venga, que cada presidente venga con un plan de gobierno si este está anclado a que debe disponer de los recursos en ya de porcentajes establecidos y cubrir educación y salud. O sea, que ya no existe esa flexibilidad para que tú digas, yo no creo que yo deba hacerme cargo de la salud y poder cambiarlo. Me estoy yendo a un extremo, Juan Carlos. Es que la salud es un concepto tan amplio, pero al final siempre va a recaer en cómo administra la salud. Pues. O sea, el problema pasa por lo siguiente. Sí, hay que gastar en salud para que la ciudadanía sea asistida en ese rubro, pero digamos que ahí hay un lienzo por pintar, porque partimos de la premisa, y más que la premisa, de la realidad de que por todos lados hay ineficiencias, ¿no? Entonces, un gobierno, solo con hacer ese espacio mucho más eficiente, seguramente hará que ese dólar que está asignado tenga un mejor retorno social, sin hablar de presupuesto. Es decir, el rol del gobierno, de cualquier gobierno, no hablo de este, no debería ser en ver cuánto más billete gasto, sino posiblemente el billete que ya se gasta, a ver cómo tiene mejor retorno. Eso me lleva a la otra pregunta, ¿por qué los presupuestos siempre van para arriba? Porque pasamos de 25.000 a 30.000 a 36.000 y ahora estamos en 40.000. Porque la población crece. Pero estás limitado por ley. ¿Y el PIB crece? Porque, oye, está bien, yo sé que se necesita más, pero no hay de dónde más, esa es la realidad. Esa es la pregunta, digamos que social, que tiene que existir en todo espacio comunitario. Porque al final, digamos que fuéramos los tres nomás del Ecuador. Okay. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le damos como Estado a nuestra sociedad? Ok, esto
eso que el Estado debe darle, ¿lo debe dar gratuito? ¿Lo debe dar a costo? Ok, no, debe ser gratuito. Ok, entonces, ¿cuánto vamos a poner nosotros para poder financiar ese gasto? Así se construye una sociedad, un Estado y por ende el presupuesto que refleja eso. Entonces, siempre que la población crece y que digamos que todo sea bien asistido, eficiente, el mundo ideal, ¿sí? El de la película Demolition Man antes que salga el delincuente de la cárcel. No la he ¿sí? visto. Véasela. La de Silvestre Stallone. Ajá, esa. Entonces, Chévere. el mundo ideal, sin fallas, sin nada perfecto, el simple hecho de que la población crezca hace que tengamos que las personas que estamos en ese momento activos de manera económica, poner un poco más para financiar el gasto de esa nueva persona. Es decir, el crecimiento natural de la población hace que la base tributaria sobre la que vamos a recaudar para financiar el presupuesto deba ser creciente. Sí, ¿sí? hace muchísimo sentido, pero ¿hay algún gobierno que alguna vez haya bajado el presupuesto? Si partimos que siempre nace gente, va a ser difícil. Ahora están Nunca. haciendo menos. Entonces no lo hacen Yo así. creo que eso no pasa generalmente. Ahora están Ya. haciendo menos gente, más tiempo. Claro, que es otra, Claro, claro, pero son hay más variantes. población, pero hay más Correcto. población. Sí, ok, algo más. Reforma tributaria, creo que todos podemos entrar en preocupación, para no utilizar la palabra pánico cuando se habla de eso. Es con pánico esa. Tan, así. Sí. A ver, ¿por dónde sería? Escuché algo, no lo puedo confirmar, pero le creo a la fuente, pero es difícil decir así va a ser. Ya dilo. Que el impuesto, que el impuesto que el impuesto sería para el impuesto a la renta, el incremento a la tributación sería para el impuesto a la renta. ¿Es la mejor forma? ¿Sociedades o naturales? Ya tanto el detalle no me dijeron, pero sería empresa. Eh, Impuesto a la renta, mejor. yo la verdad, ayer también tocaba algo parecido, yo tocaría el subsidio al gas. No, Porque- ahí sí te caes. No, es el más sencillo de sacarlo. Bueno, el Spol dijo hace años que Mire, se podía focalizar. Es que la palabra focalizar Atalán lo dijo uno lo también. asocia con una tecnología sofisticada para ponerte un chip y darte No. el tanque de gas. Es súper sencillo. A ver. Porque, digamos que el gas se vendiera a precio de mercado. Por dar un ejemplo, vale la bombona $5. ¿Ok? Hipotéticamente, ¿no? Ya tenemos como gobierno mapeados los hogares más vulnerables que son los que reciben el bono de salario humano. Sí, los varios Digamos bonos. que le queda subir un poquito más a los hogares, sí, es decir, subes un poquito más, no de ese nivel socioeconómico, sino un poquito más arriba, lo que puedes hacer es darle el costo de mercado, ¿sí?, de ese tanque mensualmente a ese hogar. Son $5 mensuales a esos hogares. Es una transferencia directa Ya. que hará que el costo del subsidio sea inclusive menos que la cuarta parte. Ok, Juan Carlos, esa digamos que está cubierto, creo que estaban 1,5 millones de personas recibiendo el bono, ya lo voy a confirmar, pero entre ese 1,5 millones que ya recibe y que está focalizado que le puedes entregar directamente el subsidio, ¿cuánta otra masa poblacional se queda bailando entre que no tiene ingresos, no tiene trabajo, no tiene absolutamente nada, pero tampoco puede beneficiarse de estas ayudas económicas? Por eso le digo, no digo que sea exclusivamente para los que se benefician del bono. Puede subir un poquito la Ya, vara hacia pero arriba. eso Quizás sí, obvio, pero ¿cómo haces la base los dos para- quintiles menos favorables de la sociedad, por ejemplo. Ya, pero ¿cómo haces para distribuirlo? Me decías, es sencillo, ya, los que están de bono, Están ya. mapeados, ¿ah? El El Ministerio de Inclusión Social tiene mapeados al menos los 2 quintiles más pobres del país. Ok. Entonces, es simplemente ubicarlos, darle el número de cuenta y transferirles a ellos ese valor. Bueno, el gobierno lo hizo, no sé qué tan eficientemente que seguirle esta noticia en la asignación a los taxistas, luego del incremento del valor de la gasolina. Del presupuesto como Esto es está... más complicado de identificar. ¿Ah? Sí, de hecho, del presupuesto como está, de la realidad económica como la tenemos, ¿a qué nos llevaría eso eventualmente al cierre de año? Yo sí creo que podría haber una reforma tributaria. A ver, ¿Pero cuál crees que sí va a pasar? yo no creo que las reformas del presidente Noboa sean las reformas del presidente Lasso. ¿Ok? No, creo eso que necesita explicación. A ver, sí. el presidente Lasso no medían su plataforma política que lo mantenía en el poder, clase media y clase baja. ¿Ok? Él, en el diseño de sus impuestos, olvidó ese pequeño detalle que fue a la postre lo que lo dejó sin piso cuando tenía que defender su posición en Carondelet. El presidente Noboa tiene
en mi lectura, lo tiene muy internalizado. Sí, es completamente al revés. Y es más, yo sé que sonará para muchos peyorativo, pero hay que ser pragmático. Su lógica de diseño de política pública es muy parecida a la que tenía el presidente Correa. No es decir, no toca esa base electoral sensible que está para el voto. Por eso creo que no será el gas. Por eso, yo lo propongo porque es lo más eficiente. Porque usted no está sentado ahí. Pero pues si tocó el subsidio a la extra y al país, yo creo que podría ser también el gas. Pero mira que no el diésel. Bueno, no. Pero bueno, ya. Pero no, el diésel no. Yo no he hablado nunca el diésel. Se pone. Juan Carlos, amo conversar con usted. Ahora, lo sabe. El cierre va a ser para mí un impuesto tipo ambiental, ¿sí? O algo nuevamente patrimonial, porque él no va a tocar a las personas, en principio. Al patrimonio. Salvo las de mayor nivel adquisitivo. Claro. Bueno, tomamos nota y lo revisamos ahora a fin de año, que está cerquita. Juan Carlos, gracias. Siempre. Gracias. Juan Carlos, vamos a comer por gracias esta por venir. Vamos a la pausa. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Continuamos 11 con 38 minutos. ¿Qué tal? ¿A ti no te interesa mucho el fútbol? Que no has hablado ni un poquito de Ecuador-Argentina. Tengo un gran amigo al que amo muchísimo, que se llama Gaetano Leone, Tanucho, papá. Gaetano, cierto, que te ha mandado saludos un montón de veces el papá, dices. Sí, pero sí, a él me refiero cuando digo que lo amo, Gaetano Leone, Divana. El hijo... Está ahí, Divana era el abuelo. El hijo es casado con mi prima, nos vemos todo el tiempo. Y te había mandado saludos, ¿cierto? Me había olvidado. Mal mandado. Gaetano chiquito te ha mandado saludos. Bueno, entonces, muchas gracias a Gaetano. Sí. Te digo que Gaetano Leone, más conocido como Tanucho, yo estaba trabajando, el doctor, sí, estaba trabajando vaya pues, con el economista Clever Chica, y estábamos también en un ambiente así futbolero. Yo hice un par de comentarios y él inteligentemente me dijo, yo te quiero mucho, mijita, pero no hables de lo que no sabes. Y de verdad yo no sé de fútbol, lo disfruto, a veces me pone demasiado tensa, que prefiero honestamente no ver. Y no es algo por lo que... Pero bueno, Pero yo creo que siempre cuando es la selección, te guste o no te guste, sientes la emoción del fútbol. Por eso te iba a decir, podemos hablar de que la avenida Barcelona va a estar cerrada, sí. Solo con salvoconducto se ya puede está, pasar. Pues. Imagínate, la ciudad se mueve alrededor de este partido eliminatorio. Oye, estaba pensando, si está cerrada la avenida, ¿desde dónde toca ir caminando? Y a la ida quizás no le veo mucho problema, pero sí al retorno, sobre todo por seguridad. Sí, claro. Por seguridad de todo, porque a veces las hinchadas se ponen demasiado agresivas y no siempre es muy bonito ir al estadio. Hay algunos escenarios que se han teñido de sangre y de agresión, pero pensaba en la gente regresando hasta los vehículos que van a estar parqueados en el puente, entiendo, cerca al puente. ¿Cuál es todo el respaldo policial que se va a tener? Sí, bueno, ahí Segura EP publicó que iba a estar también como 500 agentes ayudando. Pero de Segura EP sí. no es Policía Nacional, sí. Pero son importantes. No, para mí ellos articulan realmente, y felicitaciones a los logros que ha tenido Segura EP en este trabajo de monitoreo en los resultados, que pudiera ser mejor. Eso siempre habrá la oportunidad de decirlo, pero están trabajando muy bien con la Policía Nacional. Entonces ellos ya han anunciado cómo sería. Sí, algo, escuché lo de los 500 agentes, por supuesto también tiene que estar la policía, resguardando la selección, pero como tú bien dices, siempre que yo voy al estadio me lo pienso dos veces,
Siempre puede ser complicado. A ver, el Partido Color, más de 300 agentes de Segura EP y ATM desplegados en zona del Estadio Monumental. Eso es municipio. Es un municipio, no sabemos. Sí, yo decía policía. Sí, Gerardo, está policía. en todas, lo máximo. Gracias, Gerardo. Sí. Claro, ya hemos tenido experiencia en estos partidos, sí ha ido bien, sí ha habido organización. Bueno, el tráfico es difícil. Sorry, darling. Eso, sí. Es parte un paso de de... desnivel ahí, ¿qué te parece? No. Oye, veía unas críticas de estas dos nuevas pasos a desnivel que van a ver en la Guanta Camarengo. Sí. ¿Cuándo sí es necesario y hasta dónde es necesario estas soluciones de tránsito? O sea, ¿quién las mide? No somos expertos, como te dijo Tengo ni pálida el idea. tío Gaetano. No somos expertos tal vez en eso. Yo te digo que esos pasos de nivel me suenan a parche, pero son parches que ayudan, pues, ¿no? O sea, que sirven. Tal vez hay una planificación urbana que es más difícil de hacer, pero hay que hacerla en algún momento. Pero eso siempre va a ser a largo plazo. Y para solucionar este tipo de embudos, sí puedes parchar. O sea, yo lo veo bien. Yo he vivido todo el tiempo aquí en Guayaquil y cada vez que hacen un paso de desnivel se afloja el tránsito. No estamos en Guayaquil, cariño, pero bueno. A ver, aquí en este momento. Aquí en este momento, escucha, creo que no se ha hecho lo más importante para solucionar el tránsito en la ciudad de Guayaquil. Poner limitantes a la cantidad de compra de vehículos, o dime los vendedores de vehículos, porque mientras siga ampliándose el parque automotor, la calle no va para más, las avenidas no van para más, o en su defecto que aquellos que ya pasan ciertas tiempo entren en el proceso de chatarrización, algunas que ya no deberían estar. Lo otro, mucho ayudaría en el tránsito si usted cumple con lo que dice la ley de tránsito. Yo ahí para mí está fallando brutalmente el municipio de Guayaquil en el control de las motos y de las tricimotos, que están en lugares donde no están autorizadas estar las tricimotos porque son medios complementarios, no son sustitutos. No pueden venir a reemplazar a un bus. Están o deberían trabajar donde no llegan los buses. Pero eso es un descontrol de la ATM y hay que decirlo para que lo corrijan. Entonces tienes un crecimiento de motos. Salía del canal, ya vamos con el entrevistado, salía del canal y al frente un señor iba a ingresar a un parqueo, no vi si puso luces en serio, pero de repente, ¡pah!, sonido, una moto que lo rebasó por derecha. Imagínate, no, lo que dices, el segundo punto es importantísimo, pero en todos los municipios, o sea, el tráfico es terrible en todo el Ecuador. En Quito también es un desastre. Quito tiene otro componente porque son sus tipos de calles. Sí, te entiendo. Aquí lo de las tricimotos, válido también, pero seguir las reglas. La doble fila aquí es algo, o sea, el que hace doble fila es un bacán. Sí. Es lo normalizado. Y ya puse señal de parqueo, ya solucionado el problema. No. Yo, en serio, debería hacerse un estudio de cuánto el incumplimiento de la norma de tránsito afecta el flujo. Si lo podemos conseguir, si vamos a una velocidad adecuada, si nos mantenemos en el carril que nos corresponde, si los peatones cruzamos donde debe y cuando se debe, otro fue el cantar. Tendríamos un impacto en la disminución del trancón. A ver, ya no puedo hacer esperar más a nuestro entrevistado, Ronald Antonio Intriago. Él es consultor político. Ronald, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes y también a la radioaudiencia. Si bien es cierto, el tema eran las preguntas definitivas dentro de la próxima consulta popular, creo que eso se queda un poco sin base, toda vez que ayer la vocera del gobierno nacional, la señorita Carolina, ha dicho que irían nuevas preguntas y que se van a replantear algunas. Por lo pronto, ¿cuáles quedaron ya definitivas? Bueno, creo que es necesario, más allá de ver cuáles sean las preguntas, yo creo que aquí hay que analizar un tema de fondo. Primero, tenemos que recurrir qué ha pasado con las preguntas de la consulta popular anterior en el 2024, si realmente esa consulta popular tuvo o surtió efecto sobre las problemáticas que se iban a solucionar en el Ecuador. Primer dato. Segundo dato, lo que yo he estado viendo como investigador político en estos últimos meses, y claro, con el tema de las redes sociales, lo que la gente dice y opina, es que creo que la gente no está concentrado tanto en las preguntas, está concentrado pensando si realmente esta consulta popular va a ser útil para participar o si realmente también va a ser otra consulta popular más de las que se han dado en los últimos 20 años en el país. Entonces yo creo que más allá de cambiar el tema de las preguntas, estamos viendo que se han surtido
un conflicto de intereses. Hace poco hay que recordar el tema de, pues, las propuestas de gobierno que fueron rechazadas justamente por la Corte Constitucional, una marcha que se dio en contra de la Corte Constitucional. Estamos todavía con índices de delincuencia muy altos en comparación al 2024 y el presidente quiere hacer una marcha por la paz. Entonces yo creo que hay temas que los ciudadanos todavía como que lo ven confuso y eso es lo que estoy analizando, la dinámica de la opinión pública que se está generando en las redes sociales, los diferentes influencers, opinólogos que realmente no sé hasta qué punto ellos tengan ese nivel de conocimiento para opinar de temas políticos, pero sí es interesante ver cómo se está despertando ese interés, si realmente esta consulta popular va a surtir efecto o va a ser útil. Ronald, sí, ¿cómo estás? Juan Sebastián Iturralde te saluda. La base de lo que dices me suena espectacular, es lo que cada ciudadano tal vez debería estar pensando en si la consulta anterior trajo algo positivo al país, si algo cambió, pero realmente a nivel práctico eso no es lo que ocurre. A nivel práctico la gente está saliendo a la marcha, salió a la marcha con Noboa sin tal vez saber mucho sobre la consulta popular, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tú crees que el ciudadano común está pensando sobre esta consulta? El ciudadano común, no el plano ideal, sino el ciudadano de a pie, como dicen. ¿Qué está pensando? ¿Apoyar por el sí solo por Daniel Noboa o por el no solo porque es correísta, por ejemplo? O sea, yo creo que el tema, si entramos al tema de las polaridades del ciudadano común, creo que más allá de ese tema, no está viendo si son correístas o anticorreístas. Es más, creo que apoyo la tesis que el presidente en la última convención de ADN dijo, los ciudadanos no están viendo si son de izquierda o de derecha. Los ciudadanos lo que quieren ver es que realmente se resuelvan los problemas. Y realmente creo que en ese sentido, si el presidente dijo esto en su propia convención, me parece que se está aterrizando a que muchos de los ciudadanos no les interesa saber de qué punto de vista vengan, sea político. Lo que quieren ver ellos es que se concrete y se resuelvan los problemas gravísimos que está pasando en el país. Entonces yo creo que en ese sentido, lo poco que he venido conversando con muchos ciudadanos, con el taxista, con la persona que vende artículos informales en la calle, con las personas que de una u otra manera pertenecen al claustro académico de las universidades, porque he venido conversando en estos temas y lo que quieren es ver cuál es la fórmula para poder revertir estas crisis que se están dando en el tema del desempleo, en el tema de lo que es la inseguridad y sobre todo el estiaje que se pueda venir de lo que muchos están hablando, que pueda hacer que se vengan nuevamente los apagones. Entonces lo que la gente más allá quiere ver es cuáles son las respuestas, los mecanismos para tratar de resolver este tema. ¿Y qué pasa cuando la solución de problemas viene asociadas a ideologías? ¿Cuál es el comportamiento de la ciudadanía? Porque de repente tú dices, oye, que le dicen que es de izquierda, en ese momento yo tenía solucionado determinado problema. O que es de derecha, que dicen que es de derecha, pues yo tenía más empleo en ese momento. En esa asociación. Mire, lamentablemente hay personas que cuando entran al debate dentro de la opinión pública, lo primero que tratan de asociar mediante muletillas ideológicas son justamente esos temas. Tratar de diferenciar el tema de izquierda y de derecha, que no tiene nada que ver. Es más, en algún momento algunos conocidos periodistas, cuando yo he dicho que el Ecuador no es ni de izquierda ni de derecha, el Ecuador con el retorno a la democracia, ya casi 40 años, el Ecuador ha sido populista. Populista porque hemos visto candidatos de izquierda llegar a gobierno, se ponen de centro, se ponen derecha. Hemos visto candidatos de derecha que se arriman a la izquierda. Entonces, lo que he venido viendo en ese sentido es que todavía los ciudadanos no tienen el real conocimiento acerca de los temas ideológicos. Y lamentablemente, uno de los factores o la dinámica que genera en el debate siempre será la polaridad política. Yo en su momento, en algunos medios he dicho, ¿por qué no en una segunda vuelta ya no pensáramos en solo 2 candidatos, sino en 3 candidatos? Porque la idea es romper el paradigma de la polaridad política, porque siempre va a haber que en una segunda vuelta
se atomizan estas polaridades, se comienzan a generar estas narrativas en contra a favor de todas las tendencias y nunca se puede generar un debate limpio, amplio, que pueda generar y buscar soluciones, o sobre todo ver creo que las críticas constructivas de cada candidato en una segunda vuelta. Entonces, por lo tanto, lo que la gente va a ver aquí es que lamentablemente va a querer tener su insumo polarizado para justificar que uno es mejor que el otro. Ronald, ¿cómo debería administrarse la comunicación en la comunicación política en apoyo a la consulta popular? Abro paréntesis chiquito nada más. El presidente ayer en una intervención, en una entrega de obra, no preciso ahora cuál, él decía que era necesaria la consulta que habría un abanico de posibilidades, pero ese discurso ya se utilizó en la campaña anterior para la consulta y también en la campaña de elección. ¿Cuál es la comunicación que hoy debería, o esa le va a seguir funcionando al gobierno? Mire, yo creo que aquí hay pues dos escenarios importantes que analizar. Primero, yo creo que el presidente va a seguir recurriendo con un mensaje recurrente que se está dando justamente a una audiencia electoral que es apolítica, que no le interesa nada político, pero que sin duda alguna están encantados con el aparataje publicitario que el gobierno genera, porque en realidad el gobierno sí está generando una campaña, está comunicando. Es más, podría decirlo que el discurso del 2024, que fue más corto el del presidente, con la intervención de videos, de elementos, digamos, multimedia, autodidácticos, le generó mayor percepción a los jóvenes que ahora en este último discurso, que fue un poco más largo. Entonces yo lo que creo que el gobierno está tratando de implementar la misma fórmula de la vez pasada, pero sin duda alguna creo que aquí la fuerte oposición no serán los políticos, serán las realidades y los resultados que a lo mejor el gobierno no los ha aterrizado. Me parece un buen síntoma lo que el presidente dijo en esta convención, de que la gente no está viendo las tendencias políticas, sino quienes van a resolver los problemas. Me parece que es un buen punto de partida para que el presidente aterrice realmente lo que está pasando en el Ecuador. Ya. Y el segundo elemento, yo creo que necesariamente, y yo siempre lo he dicho, la investigación cualitativa, muy más allá de los resultados que den, tendría que ser el primer insumo que todo gobierno, no solo nacional, sino provincial, local, parroquial, debe obtener para ver hasta qué punto existe el nivel de conocimiento, existe el termómetro en base a lo conceptual de cómo está el gobierno. Yo creo que la comunicación política de ahora, con respecto a su pregunta de lo que es la campaña para lo que es la consulta popular, debe ser netamente ciudadana. Creo que hemos normalizado que muchas de estas campañas se han hecho con tintes políticos, porque en realidad es político. Es que es político, de repente no partidista. Ronald, agradecerle por haber estado con nosotros. Tenga usted un buen día. Muchas gracias, Ronald. Saludos para ustedes. Gracias. Gracias y un abrazo. Algo nada más que iba a decir. Yo nunca he escuchado a alguien de izquierda decir que no importa la ideología. Siempre se le escucha a los de centro o a los de derecha o a los indefinidos. No, yo no he escuchado. Buen punto. Nunca. O sea, el de izquierda es pasional. Dice, yo soy de izquierda, de las venas abiertas, de Galeano y un poco de cosas. No niega su origen. Ya. Y lo otro, cuando yo quiero lanzar una propuesta así, como dice mi cuñado, bruta pero decidida, en cuanto a las consultas populares y la evaluación y la invitación a que se hagan nuevas consultas populares. Debe haber un límite en que si la consulta que presentaste, que fue aprobada, que ya tiene la norma, que ya tiene la ley, tenga que esperar primero a ver si conseguiste los resultados ofrecidos antes de proponer otra consulta popular. Interesante. No, y además sí, también le metería otro... Súmate a mí. Sí, otro indicador. Si la mandaste a revisar, digamos, y la Corte te la devuelve y 4 de las 7 preguntas no pasaron... Entonces, si el 50%... anulada. Sí, anulada. Pues. Si el 50% de las preguntas que querías hacer no pasan, ya pues. Te he disfrutado mucho, Juan Sebastián. Espero que ustedes también el programa. Igualmente, Mafer. Un abrazo, sigan con nosotros. Ya viene Futuro en Acción. Gracias por escuchar. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.